cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Hola, muy buenos días, mis queridos radioescuchas. Bienvenidos a su programa Paz en medio de la tormenta. Les habla su servidor, amigo y hermano en Cristo, Adrián Valdés Vega, con un tema que estoy seguro que será de muchísima bendición para muchos de ustedes. El tema es el que hemos estado diciendo en programas anteriores: el poder de nuestra victoria en el nombre de Jesucristo. El poder de nuestra victoria en Cristo Jesús. Pero bien, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, nos dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo número 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, mi querido escucha, que si Dios le ordena amar y bendecir a su prójimo, usted debe de obedecerlo. Amar y bendecir a su prójimo. Muchos hacen lo contrario: odiar y maldecir. Y con esto usted está desobedeciendo a Dios. Y al desobedecer a Dios, en verdad usted empieza a operar un espíritu que es el príncipe de la potestad del aire. El éxito de todo hijo de Dios, mi querido escucha, depende de las siguientes bases. No en buscar solamente la salvación, sino también la victoria, mi querido escucha. Pues muchos cristianos son salvos, pero atormentados. Otros cristianos creen ser salvos y no son salvos. Nada más porque confesaron y aceptaron una oración de fe por ahí, creen que con eso ya son salvos. ¿Saben una cosa? No es suficiente. Tienes que pelear la buena batalla. Tienes tú que materializar la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque tú podrás aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pero si vives en pecado, fornicaciones, adulterios, mentiras, engaños, dime tú, ¿suena lógico? ¿Es eso compatible con Jesucristo? Obviamente que no. Entonces, el propósito de Dios es que usted sea salvo y en victoria en Jesucristo. Pues no hay victoria sin salvación, mi querido redescucha, entiéndanlo bien esto. No hay victoria sin salvación. Y el propósito de este programa es que con su salvación, usted con su salvación, ya confesó a Jesucristo, excelente, es el primer paso. Pero no es hasta ahí nada más. Usted tiene que materializar la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. El propósito de este programa es que con su salvación, usted sea también victorioso en Jesucristo. Y las bases para ser salvo son 3. Primero, recibir y creer en Jesucristo, recibirle, aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Segundo, ahí está diciendo que no nada más es recibirle, sino también creer. ¿Qué es creer? Que usted tenga fe en que Jesucristo todo lo puede y para Él nada es imposible en la vida de usted. La segunda base es obedecer a Jesucristo en todo. Porque muchos aceptan a Jesucristo, tienen fe en Jesucristo,
pero no le obedecen, mi querido escucha. Son los tropiezos que van teniendo las personas en el transcurrir de su vida cristiana. Y en la tercera base es vencer en el poderoso nombre de Jesucristo. Pues dígame usted, ¿de qué sirve recibir y creer a Jesucristo? ¿De qué sirve obedecer a Jesucristo si usted si usted termina siendo derrotado cada vez que venga un conflicto? Viene el enemigo a atormentarle a usted y usted pierde la batalla por no tener las bases correctas en el nombre poderoso de Jesucristo. Por no tener valor, por tener miedo. Usted tiene que armarse de valor. Usted es un soldado del ejército de Dios. Ese es el propósito de este programa. Que usted sea un soldado del ejército de Dios. Que usted esté preparado para enfrentarse y pelear las batallas y ganarlas en el poderoso nombre de Jesucristo. Porque usted ya tiene la victoria en Jesucristo. Solamente tiene que pelear y vencer. Entonces, la primera estrategia de Satanás, dije en los programas pasados, es que usted ignore la palabra de Dios. Y la segunda estrategia es que usted se deje dominar, manipular y controlar por siervos de Satanás, que se visten como ángel de luz, para que usted no sepa cómo defenderse a través de la palabra de Dios. Y la tercera estrategia de Satanás para provocar el conflicto entre usted y Dios es la desobediencia. Ojo, eso es lo que vamos a ver. La desobediencia que muchas personas incurren porque se creen salvos y creen que pueden desobedecer a Dios y de todos modos van a ser salvos. Pero créame, mi querido escucha, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Jesucristo, como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:10. Todos. Y con recursos de Satanás, créame que Satanás siempre tendrá un derecho contra usted como fiscal ante ese tribunal de Jesucristo. La tercera estrategia de Satanás es que provocará siempre el conflicto entre dos reinos, entre el reino de Satanás y el reino de Dios. Dios le había dado una orden a Adán y a Eva para vivir bendecidos en ese paraíso, para vivir con paz en ese paraíso que Dios les había dado a ellos dos. En ese reino de Dios, era un reino de Dios. Pero vino Satanás y provocó el conflicto entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Y el arma favorita de Satanás para provocar el conflicto entre el reino de Dios y el reino de Satanás es que usted desobedezca a Dios. Ahí estuvo el enemigo con Eva intentando convencerla hasta que la convenció de desobedecer a Dios. Satanás sabe que si usted desobedece a Dios hay una consecuencia grave. Muchos dicen, ay, no ha pasado nada. Sí, hasta ahorita no ha pasado nada. Vives una vida tranquila, jijiji, jajaja, desobedeciendo a Dios. Pero espérate, que Dios nunca va a poder ser burlado, eso sí te lo aseguro. Por ejemplo, Adán y Eva desobedecieron a Dios y fueron expulsados del paraíso, así como Satanás en su rebelión contra Dios fue expulsado del cielo y echado a la tierra. Dios le ordena a usted que las relaciones sexuales son solamente en el matrimonio entre hombre y mujer. Y dígame usted, ¿cuántas personas viven desobedeciendo esta orden de Dios? Fornican fuera del matrimonio. Y Satanás provoca el conflicto diciéndole que usted puede fornicar con todas las personas que usted quiera y no necesita estar casado para tener relaciones sexuales. Eso es lo que dice Satanás. Y que usted puede fornicar hombre con hombre o mujer con mujer y que todo se vale. Que usted puede fornicar con todas las personas que usted quiera. Eso es lo que Satanás le dice a muchas personas. Y muchas personas lo hacen, mi querido escucha. O sea, viven en una total desobediencia a Dios. Dios ordena no adulterar y el diablo induce a que usted sea infiel a su cónyuge. Dios ordena amar a su prójimo y el diablo le dice a usted, devuélvele el daño que te hizo, no te dejes. Dios dice, yo les doy a mi Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y el diablo le dice a muchos y los convence a creer en otros santos y vírgenes.
y tienen a Jesucristo como uno más del montón. Porque así nos enseñaron nuestros padres y abuelos, y debes de obedecer a tus padres y a tus abuelos. Muchos viven en esa obediencia. El abuelo allá era devoto a tal virgen o a tal santo, y ahí va toda la cadenita de borreguitos detrás del abuelo. Y así es como se pierde muchas veces la salvación. Porque así nos enseñaron nuestros padres y abuelos. Y el mismo diablo hace milagros a través de deidades para que las personas no tengan a Jesucristo como su Señor y Salvador. O sea, en pocas palabras, mi querido escucha, el diablo buscará a toda costa que usted desobedezca toda orden de Dios, para que de esta manera usted reciba un espíritu que es el príncipe de la potestad del aire, como lo leí en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 2. El cual opera en los hijos de desobediencia. Es Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 2. Que dice que ese espíritu de desobediencia opera ahí en el aire. Es el príncipe de la potestad del aire, el cual opera, dice aquí la palabra de Dios, en los hijos de desobediencia. O sea que si usted está en desobediencia con Dios, usted tendrá una influencia maligna de este espíritu de la potestad del aire. Pero si usted vive en total obediencia a Dios, el reino de Dios estará operando en usted, mi querido escuchar. Quizá usted se pregunte, ¿cómo es que el reino de Dios opera? Primero, a través de la paternidad. Como lo dije, Juan 1:12, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Segundo, a través de la obediencia, como le estoy diciendo en este momento. ¿De qué sirve usted haber recibido a Jesucristo si no le va a obedecer? No sirve de nada. No sirve de nada si no le va a obedecer, porque el mismo Jesucristo en ese tribunal le va a reclamar la desobediencia de usted. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Tenían comunión con Dios, pero le desobedecieron a Dios. ¿Qué pasó con Judas? No era un seguidor de Jesucristo, no vio todos los milagros de Jesucristo, y miren cómo terminó ahorcado inclusive. Y el reino de Dios también opera a través del conocimiento de Dios o de la revelación de Dios. Pero no se conforme nada más con tener conocimiento de la palabra de Dios, mi querido escucha. Usted debe tener conocimiento y debe estar en busca constante cada día de la unción de Dios en la vida de usted. Porque de nada le sirve a usted tener mucho conocimiento si no tiene unción, mi querido escucha. La unción es el poder de Dios. La unción, el mismo Jesucristo dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Me ha ungido, y usted con conocimiento no la va a librar. Usted necesita buscar la unción, y la unción de Dios solamente se obtiene a través de usted vivir en santidad y en total integridad. Ahora usted ya sabe cómo operan estos dos reinos, el del diablo que lo he estado mencionando antes y el de Dios que le estoy mencionando ahorita en este momento. Y en medio de estos dos reinos está usted y estoy yo. Ambos reinos están en busca del alma de usted. Ambos reinos anhelan tener los hijos de usted. Ambos reinos son personas sin cuerpo, son espíritus. Por un lado está el Espíritu de Dios. Por eso Jesucristo mismo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y por el otro lado está el espíritu de Satanás, el cual opera en los hijos de desobediencia a Dios. Los que viven desobedeciendo a Dios. Son cristianos pero lo desobedecen. Son cristianos pero tienen enemistades. Uy, yo he visto hasta pastores enemistados. En total enemistad unos a otros. Y son pastores y los dos tienen sus iglesias muy grandes, pero están enemistados. Yo no he conocido un pastor que me hable de allá de una de esas iglesias de mucha gente y me diga, hermano, su programa es de mucha bendición. Aquí va para que el programa continúe en el aire. Hasta ahorita lo he visto imposible. Todo es posible delante de Cristo. Pero hasta ahorita yo he visto imposible que uno de esos hermanos
me hable para decirme, yo quiero apoyar su programa de radio porque el propósito de todos es extender el reino de Dios y no extender denominaciones de iglesias. ¿Sabe una cosa? Una vez una iglesia por ahí detrás de la central de autobuses me dijo, ¿saben qué, hermano? Muy humilde esa iglesia, con puras personas que fueron antes adictos, fueron borrachos, fueron homosexuales. Ahí me hablaron de esa iglesia. ¿Sabe qué, hermanito? Mire, junté estos 800 pesos para su programa de radio. Lo ofrendamos para el programa de radio. Una iglesia muy humilde allá por Solidaridad una vez, también junté, se les estaba cayendo el techo de los hermanitos y ahí estaban, pero con la unción de Dios. Y me dijo, ¿sabe qué, hermanito? Juntamos estos 500 pesos para el programa de radio. Ese tipo de personas son los únicos, hablando de iglesias, que me han ofrendado para que este programa de radio continúe en el aire. ¿Podrá usted creerlo? ¿De qué sirve tener conocimiento si no se tiene unción? ¿De qué sirve tener conocimiento si no es el buscar ampliar el reino de Dios? Si no es extender el santo reino de Dios. Usted no se la puede pasar dando bibliazos ni haciendo todo un programa y todo un show, porque ya prácticamente muchas iglesias se han convertido en clubes sociales. Muchas iglesias cristianas es más que nada un club social. Le invierten mucho más tiempo a música. Y en lo que es la enseñanza de la palabra de Dios es bien poquito. Muy poquito. Por eso muchos viven en derrota. Viene un espíritu del enemigo y viven en tristeza, enojados, atormentados. ¿Por qué? Porque las iglesias les enseñan muy poco de la palabra de Dios. Es la parte final para que usted se vaya contento prácticamente. Pero le invierten muy poco a la palabra de Dios. Pues bueno, mi querido escucha. Aquí está diciendo que el espíritu de Satanás opera en los hijos de desobediencia a Dios. Y estos son los que mienten, los adúlteros. El espíritu de Satanás está sobre los que andan con enemistades, pleitos, gritos, celos, contiendas, deshonestidades y todo tipo de pecados o aberraciones sexuales, borracheras, drogas, etc. O sea, mi querido escucha, usted está en medio de dos reinos en conflicto y Dios, como todopoderoso que es, le dio a usted el libre albedrío para que Satanás sepa que usted, con el libre albedrío que Dios le dio a usted decidió entregarse libremente a Jesucristo. Y que ahora usted empezará a ganar toda lucha en el nombre poderoso de Jesucristo contra el diablo y todos sus demonios. Pero el problema de hoy es que muchas iglesias no enseñan liberación, porque la consejería ha sustituido la liberación, la psiquiatría ha sustituido la liberación, dándoles un Valium o un diazepam para tener dormido al demonio, en vez de echarlo fuera en el nombre de Jesús. Uno de los factores para determinar la influencia de demonios en las personas es cuando las personas presentan alguna bipolaridad en sus vidas. O sea, andan bien y de pronto están mal. Están tranquilos y de pronto están inquietos. Aman y al poco tiempo odian. Bendicen y al poco tiempo maldicen. O andan con enojos, iras, griterías, malas palabras, deshonestidades, o andan irritables y siempre están en conflicto. Muchas personas viven siempre con la influencia de demonios de esta manera, mientras vivan en desobediencia a Dios en alguna área de sus vidas. Muchos viven con la persona ajena, viven en unión libre, y esta es una señal de una familia propiedad de Satanás, por vivir en desobediencia a Dios, entiéndamelo. Si usted vive en desobediencia a Dios, usted está del lado de Satanás, usted está del reino de Satanás. Y vivir a la manera de ellos y no vivir a la manera de Dios. Muchos quieren vivir a su manera, pero no a la manera de Dios. A muchos no les gustan las palabras que yo digo porque los compromete con Jesucristo. Y prefieren mejor no saber nada de ese hermano. Prefieren mejor quedarse en el kindergarten de su iglesia. Mucha verborrea de la palabra de Dios, pero no victoriosos en el nombre de Jesucristo.
Pero bueno, yo voy a continuar el siguiente martes, mi querido escucha, y póngale un dedito en el renglón porque no he terminado. Lamentablemente el tiempo es muy corto, se me va de volada el tiempo. Pero el martes yo voy a continuar con este estudio de la palabra de Dios para que usted termine siendo un soldado victorioso en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a orar. Santísimo Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, yo te ruego por todos y cada uno de mis radioescuchas. Yo te ruego que tú los bendigas con paz, que tú los bendigas en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Yo te lo estoy rogando que tú los bendigas y que tu santo ángel acampe alrededor de ellos y de toda su atmósfera. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.